Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Gracias por informarse con la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Seize Chacón Cordero le saluda. A esta hora repasamos los datos dados a conocer ayer por el Ministerio de Salud cuando se cumplen 44 días de la emergencia por el COVID-19. Estos son los principales datos que se dieron a conocer ayer domingo 19 de abril en la conferencia de prensa en la que participa el ministro de Salud Daniel Salas y autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vemos acá 660 casos positivos, 5 casos nuevos, 112 personas recuperadas, que son 15 nuevos pacientes que logran vencer a la enfermedad. Además, los internados son 14 y 4 personas en cuidados intensivos. Entre otros de los datos, también destacan el total de cantones con casos recuperados, que son 33, un total de 10.417 pruebas realizadas, 7.142 casos descartados y el lamentable fallecimiento de una persona más para un total de 5 pacientes. En el Ministerio de Salud confirmaron que se trataba de un paciente adulto mayor de 69 años de edad, vecino de San José, quien tenía factores de riesgo, como lo es la hipertensión arterial. Estos son los datos que se destacan del último informe emitido ayer domingo por el Ministerio de Salud. Por supuesto que hoy a las 12:45 estarán actualizando los datos correspondientes a este lunes 20 de abril. Y por supuesto lo invitamos también a sintonizar esta conferencia de prensa por Costa Rica Noticias. Ahora vamos a otras informaciones, siempre relacionadas con el COVID-19, porque Alajuela pasó de ser la provincia con más casos positivos por COVID-19 a la primera en no tener un solo internado en su hospital. Además, la cifra de recuperados en el país llegó a 112 y son personas de 33 cantones. Costa Rica sumó 15 personas más recuperadas por el COVID-19 para este domingo y así superó la barrera de los 100 cuando se cumplen 44 días de la emergencia. Según el reporte presentado por el Ministerio de Salud, el Cantón Central de Alajuela es el que tiene mayor número de recuperados, pese a haber sido por varias semanas el que presentaba la mayor cantidad de casos. Al día de hoy, 112 se registran como recuperados, los cuales pertenecen a 33 cantones de las 7 provincias. El cantón que más ha reportado personas recuperadas es el de Alajuela, el Cantón Central, que tiene un total de 33 personas recuperadas. Y las buenas noticias para el Cantón Central de Alajuela no es solo por bajar la curva del contagio, pese a haber sido donde se dieron los primeros casos. Un hecho bonito es que en el hospital de Alajuela no hay ya ningún paciente positivo internado en la unidad de cuidados intensivos ni en hospitalización, solamente hay 8 pacientes sospechosos. Otra de las buenas noticias es que el total de las pruebas realizadas en sitios centinelas dieron negativo. Esta es una vigilancia complementaria al COVID-19 y lo que se analiza es cuáles virus están circulando en nuestro país. Tuvimos 141 pruebas realizadas esta semana en esos sitios centinela, como les digo, que están ubicados en diferentes partes del país y todos dieron negativo por COVID-19. Los pacientes internados en este momento en todo el país son 10, de los cuales 5 están en unidades de cuidados intensivas y 10 en medicina general en los hospitales de la Caja. Costa Rica bajó en 5 días 13 niveles en el ranking de los países con mayor cantidad de contagios, ubicándose el martes anterior en el puesto 91 y cerrando la semana 7 desde que se detectó el primer caso en el nivel 104 de 185 países con casos positivos. La Caja Costarricense de Seguro Social finalizó ayer domingo la unidad médica móvil en el Hospital de los Chiles en la zona norte. El armado de las instalaciones inició el pasado sábado. Según informó la institución, el objetivo es aumentar la capacidad local de respuesta en el Hospital de los Chiles ante el COVID-19. Con esto, el servicio de emergencias se trasladará a la unidad médica móvil para la atención de pacientes que presentan otras patologías. Román Macaya, presidente
ejecutivo de la institución señaló que la unidad médica móvil tendrá un área total de trabajo de 130 metros cuadrados. Además, cuenta con todos los requerimientos para la atención de pacientes con COVID-19. La Caja Costarricense de Seguro Social también empezará a distribuir a partir de hoy equipos de realización de pruebas COVID en los hospitales regionales y periféricos, con el fin de aumentar la capacidad diagnóstica y fortalecer la atención en estos hospitales. Aclararle a la población que este hospital de campaña se va a utilizar para ver las emergencias usuales que tiene el Hospital de los Chiles, y se va a hacer otra área específica para atender los pacientes respiratorios. Así vamos a tener un flujo diferenciado de los pacientes, y esto es producto de las giras que está realizando el Ministerio de Salud en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y de la Caja a los diferentes centros médicos. Estas giras comenzaron la semana pasada, ya visitamos Los Chiles, Nicoya, Liberia, Upala, Limón, Guapiles, Turrialba y Cartago, y en las próximas semanas vamos a visitar los centros y las áreas de salud que hacen falta. Hoy llegará al país un vuelo con costarricenses que se encuentran varados en Estados Unidos y Europa. El gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, aseguró que el vuelo viajará desde Houston, Estados Unidos, y una vez que aterrice en nuestro país se aplicarán los protocolos similares a los que se usaron con el viaje que llegó a Costa Rica el viernes anterior y donde se logró detectar a 2 pacientes positivos con el COVID-19. Según Ruiz, la Caja ya está coordinando con la Cancillería para que los costarricenses tomen medidas de precaución para su llegada en cuanto al uso de implementos de seguridad personal. Todos los viajeros que regresen a nuestro país deben tomar una cuarentena de 14 días como orden sanitaria. Todos estos pasajeros, cuando lleguen al aeropuerto, se les va a realizar una encuesta en conjunto con el Ministerio de Salud, se les va a realizar un examen físico, y a aquellos pasajeros que sean necesarios se les realizarán las pruebas correspondientes. Por eso es muy importante hacerle un llamado a los familiares de estos pasajeros, de que es muy probable que el tiempo que vayan a durar desde que el avión aterriza hasta que ellos salgan del aeropuerto se vaya a prolongar un poco. Y tenemos muy buenas noticias porque tras más de 5 años de espera y procedimientos médicos, una pareja de Grecia se convirtieron en los padres de la primera bebé fecundada por el método in vitro en la Caja Costarricense de Seguro Social. La pequeña Isabel Lucía nació por cesárea el sábado a las 8:50 de la noche en el Hospital de la Mujer. Esta fotografía de Enrique Rodríguez con la pequeña Isabel Lucía en brazos se hizo viral la noche del sábado en nuestro país. Ella es la primera bebé nacida mediante fecundación in vitro en el sistema de salud público de la Caja Costarricense de Seguro Social. Su madre, Kaylin Molina, conversó vía telefónica con Costa Rica Noticias desde el Hospital de la Mujer, donde se encuentra internada, pues el sábado en la noche fue sometida a cesárea, pese a varias horas de labor de parto. Nosotros estamos sumamente felices, un poco tal vez hasta incrédulos, porque fue algo que hemos anhelado mucho, que ya hoy lo tenemos y es una gran bendición. Más bien, siento que no esperamos tanto como otras parejas, pero esperamos 5 años. 5 años de luchas, de procedimientos, de procesos, de someterse a los protocolos de la Caja y demás estudios que tuvimos que realizarnos. Esta familia es vecina de Grecia. El padre de Isabel es vendedor de lotería y su madre espera ingresar a la universidad dentro de algunos meses. Su historia de vida con la fecundación in vitro inició 5 años atrás y hoy celebran ser la primera pareja elegida por la Caja para cumplir su sueño de ser padres. Yo tenía problemas, problemas no, yo lo he llamado siempre obstáculos, y tuve un obstáculo para concebir y nos pusimos en control. Tuvimos que esperar un tiempo a que estuviera el edificio del FIP hecho y empezamos con ese proceso. Fuimos la primera pareja beneficiada con el procedimiento y hoy somos la primera pareja bendecida con ese bebé que tanto hemos esperado. Mario Ruiz, gerente médico de la institución, señaló que 12 parejas más tienen embarazos avanzados, luego de ser tratados en la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la Caja.
Este laboratorio tuvo un costo de cerca de 8.5 millones de dólares y tenemos 12 parejas más que están esperando recibir una buena noticia en sus casas. Creemos que dentro de todo este ambiente que tenemos ahorita del COVID es algo que nos da muchísima esperanza de que la vida continúa, de que vamos a salir adelante y de que esto es solo un reto más que tenemos que sobrepasar como país. Isabel Lucía pesó 530 gramos y midió 46 centímetros, y tanto ella como su madre se encuentran internadas en el Hospital de la Mujer en perfecto estado de salud. Y en medio de la crisis por el COVID-19, una fundación ubicada en la zona roja de San José lleva alimento y estudio diariamente a una población de entre 40 y 50 niños. Aunque esta fundación tiene muchos años de ayudar, aseguran que desde que inició la emergencia por la pandemia, más personas se han acercado a pedirles alimento porque perdieron sus empleos y no tienen ingresos para sus familias. Roberto Murillo es la cara de uno de los tantos héroes anónimos en medio de la crisis sanitaria y económica que enfrenta Costa Rica y el mundo a causa del COVID-19. Él, al igual que decenas de voluntarios, acuden cada día a la Fundación Grítalo, ubicada en la zona roja de San José, para llevar alimento, educación y esperanza a decenas de familias en condición vulnerable. Aunque su trabajo ya lleva varios años, han tenido que ampliar su cobertura para dar más ayudas en las últimas semanas, producto de la crisis por el COVID. Muchísimas familias de las que se han acercado son que ya venían viviendo en pobreza, en vulnerabilidad, pero también han habido otras que se han acercado que nos han contado su historia, que han perdido su trabajo y que están viviendo una situación difícil en su economía. Esta fundación cuenta con un comedor infantil donde los menores almuerzan y luego pueden quedarse haciendo sus tareas o estudiando. Pero su ayuda también va de puerta en puerta en varias zonas del país. Las familias beneficiadas solicitaron la atención mediante un formulario que la fundación habilitó en sus redes sociales. Sin embargo, los voluntarios aseguran que entre las entregas también encuentran personas que necesitan ayuda y no son parte de los beneficiados de la asociación. Don Delio, un señor de Puriscal, íbamos a ir a entregarle a una familia, pero la familia no estaba y nos encontramos a Don Delio. Se fue a visitar a la casa de él, es una casa bastante viejita, él vive solo, es un adulto mayor, entonces pudimos compartir con él y él estuvo muy contento de que fuéramos a visitarle. Una persona que ni siquiera estaba dentro de nuestra lista, pero al final, como no estaba la familia a la que fuimos a buscar, él se vio beneficiado y es de las cosas que Dios hace muchas veces. En promedio, los voluntarios de Grítalo atienden diariamente entre 40 y 50 niños. Además, en sus bases de datos tienen inscritos a 135 menores y sus madres. Si desea brindar su granito de arena, lo puede hacer contactando a los encargados mediante las redes sociales de Fundación Grítalo o mediante el número de teléfono 22 94 16 00. Recuerde que manos que dan nunca estarán vacías. A partir de esta semana, la Comisión Nacional de Emergencias entregará diarios de alimentos y productos básicos de limpieza a 5.000 familias indígenas afectadas por la crisis del COVID-19. En una primera fase se espera llegar con esta ayuda humanitaria a 37 familias indígenas de la comunidad Noble Buglé en condición de vulnerabilidad. Además, se coordina por medio del trabajo logístico la distribución de alimentos al resto de las familias en el transcurso de la semana. Estos diarios de primera necesidad incluyen alimentos como aceite, arroz, frijoles, atún, avena, leche, azúcar, sal, pasta y leche en polvo. Además, se entrega un paquete de artículos de limpieza con desinfectantes y alcohol en gel. Como parte de las necesidades de asistencia humanitaria que tiene la población en el país, hemos identificado también el segmento de población indígena, aproximadamente unas 5.000 familias en esta primera instancia, como prioridad número 1 se estarían abasteciendo. Hemos iniciado desde el miércoles, ayer y hoy continuamos con este abastecimiento de las diferentes comunidades y para el día lunes esperamos ya haber terminado esta primera fase con la cobertura de 5.000 familias. Algo que se está coordinando con la CONAI, el despacho del Viceministerio de la Presidencia y también los comités que están organizados y las asociaciones en estas comunidades indígenas.
La Fundación Mapfre donará 200 millones de colones para la atención del COVID-19 en nuestro país. Los recursos van destinados para la atención prioritaria de pacientes en riesgo y para el acceso de insumos médicos y de seguridad, así como el aislamiento de los tratantes y pacientes. La donación se hará en coordinación con las instituciones responsables del Estado para atender la emergencia. A las 10 de la mañana de este domingo se registró una erupción moderada con una columna de 1.500 metros sobre la altura del cráter del volcán Rincón de la Vieja, expulsando gases, lodo, ceniza y materiales calientes del lago. Según informó la Comisión Nacional de Emergencias, los comités comunales de Gavilán y Buenos Aires mantienen monitoreo del volcán y de los cauces de los ríos aledaños a las comunidades. La Comisión Nacional de Emergencias le pidió a la población mantenerse vigilante de los eventos y alejada de los ríos donde han caído los materiales por la erupción de este volcán. La erupción se eleva a unos 1.500 metros sobre la cima del volcán, expulsando gases, lodo, ceniza, materiales calientes del lago, y por la altura alcanzada estos son derramados hacia los ríos que nacen en la parte alta del volcán. Se observa el descenso de materiales calientes conocidos como lahares o flujos de lodo por los principales ríos como el Pénjamo, el río Azul y la Quebrada Azufrada. Y estas son otras informaciones nacionales que también destacan de las últimas horas. Posiblemente usted es una de las personas que en estos días de aislamiento social ha pasado una o varias noches sin poder dormir. Pasar más tiempo frente al televisor, a la computadora o el celular, sumado a la disminución de actividad física, el estrés generado por la incertidumbre económica y la preocupación por la salud en este momento, son causas suficientes para generar insomnio. Según los expertos, el estrés produce ansiedad que afecta directamente el sueño. Ya las personas no tienen como una jornada como antes, entonces se levantan muy tarde, se acuestan muy tarde también porque se quedan viendo series en Netflix, se quedan viendo películas, o también por la misma ansiedad pueden seguir pensando durante la noche. Piensan en sus deudas económicas, piensan en su trabajo, piensan en su familia, entonces el estar constantemente con este tema en la cabeza puede hacer que mi sueño claramente esté peor, ¿verdad?, que en cualquier momento de la vida. Algunas recomendaciones son no utilizar aparatos tecnológicos al menos una hora antes de dormir, respetar los horarios de descanso y no automedicarse. La automedicación nunca va a ser recomendable, entonces si ya es una situación de insomnio donde no hay nada natural que a mí me facilite, sí es necesario buscar ayuda de relajante o algo que sea natural, pero ya automedicarme con alguna pastilla que a otro vecino o familiar le funcione no sería lo más recomendado. Si ya realmente yo no puedo conciliar el sueño, sí es importante buscar un especialista. Ya lo sabe, en estos días de aislamiento procure canalizar la ansiedad por medio de la lectura, ejercicios de relajación y disminuya las horas que pasa frente al televisor para conciliar un sueño placentero. Si aún con esas recomendaciones no logra dormir, lo mejor es consultar con un especialista. Pintarse las uñas o cambiarse el color de cabello siempre ha estado dentro de la rutina de las mujeres. Sin embargo, durante el aislamiento social, estas actividades han dejado de ser prioridad, lo que ha puesto en apuros a salones de belleza de todo el país. No obstante, no se han quedado de brazos cruzados. Por eso han optado por ofrecer promociones, certificados de regalo y envío de productos a domicilio. Así lo ha hecho IO Salón y Estética, ubicado en la Agonía de Alajuela. La crisis del COVID-19 nos ha afectado directamente, tanto que hemos tenido que reinventarnos. Ahora nosotros estamos dando el servicio de entrega a domicilio de productos de cuidado en casa, para que todos nuestros clientes se puedan mantener lo que son sus uñas, su cabello y su estética, mientras que puedan volver a nuestro salón. También nosotros estamos dando el servicio de certificados de regalo, donde puedes pagarlo y puedes utilizarlo para después. También tenemos diferentes tipos de promociones. Otro caso similar es el de Rebeca Pérez, estilista con 16 años de experiencia. Ella es propietaria de Ruby Studio, ubicado en San Rafael Abajo de Desamparados, y quien ha optado por trabajar con un cliente a la vez, implementar el uso de mascarillas y el servicio a domicilio. Implementamos lo que es el servicio express con los productos y el servicio express con lo que son tintes, alisados y tratamientos para que nuestros clientes no se tengan que mover de sus casas. Sabemos que la salud es muy importante para ustedes y para nosotros
y les instamos que nos ayuden en alguna de las formas, ya sea viniendo a visitarnos, sabiendo que estamos pensando en su salud y en la nuestra, o que nos ayuden por medio de sus pedidos o que hagamos su express por medio de las redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook. Nos encuentran como Rubí Studio y pueden externar ahí sus consultas y con gusto les estaremos atendiendo. En Costa Rica Noticias queremos extenderle la mano a pequeños empresarios. Si usted es emprendedor o pyme y ha tenido que reinventarse, contáctese con nosotros al correo mvalerio@sinart.go.cr. Hacemos una pausa comercial. Quédese que volvemos con más de la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Quedémonos en casa. Hay mucho que podemos hacer para disfrutar y compartir. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente. Tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos. Y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de SINART, Costa Rica Medios. Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la jacana espinosa, un ave que habita Costa Rica y que logra transportar sus polluelos debajo de sus alas. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. La jacana espinosa centroamericana es una especie residente abundante en los humedales de la zona norte de nuestro país, así como en Guanacaste y en el área de Río Frío y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro. A esta especie se le ha visto transportar sus polluelos debajo de sus alas para protegerlos. Los machos defienden un territorio de aproximadamente 1.600 metros cuadrados, mientras que las hembras uno de 3.650 metros cuadrados, que incluye de 1 a 4 machos. La hembra frecuentemente se relaciona con varios machos que incuban varias nidadas al mismo tiempo. Se reproducen durante la estación lluviosa en Guanacaste y normalmente durante todo el año en áreas con aguas permanentes. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Y en las informaciones internacionales, el presidente Daniel Ortega asegura que la situación por el COVID-19 está controlada en su país y por eso no impondrá medidas sanitarias. Nicaragua es el único país del mundo donde se está llevando a cabo un campeonato de fútbol. El deporte no se detiene en Nicaragua. Mientras las ligas de fútbol y los eventos deportivos de todo el mundo, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fueron suspendidos por la pandemia del nuevo coronavirus, en el país centroamericano aún rueda la pelota. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró en la semana, en su primera aparición pública tras un mes de ausencia, que el avance de la pandemia en el país es lento y rechazó declarar cuarentena, cerrar fronteras o exigir el distanciamiento social como hace el resto del planeta. La Liga de Fútbol Nicaragüense es la única en América Latina que se mantiene activa. Los partidos se juegan a puerta cerrada y antes de cada enfrentamiento los jugadores se lavan las manos, usan alcohol con gel en las pausas y evitan saludar con las manos a los árbitros y oponentes. A pesar de esta pandemia mundial que está azotando a todas las personas, está acabando mundialmente, hay criterios que estamos arriesgando nuestras vidas
otros que como nosotros pensamos que estamos haciendo lo que nos gusta, protegiéndonos lo mejor posible y sacando la liga adelante, que es lo más importante, nosotros irnos desarrollando y seguir jugando y cuidándonos, también protegiéndonos. Bueno, pues es una decisión que se toma en consenso con el Ministerio de Salud, el MINSA. Ellos han tomado algunas medidas de prevención, como algunas medidas que tenemos que tomar antes de empezar el partido, jugar a puerta cerrada, y bueno, estamos cumpliendo las normas. La situación en el país sigue estable y vamos a esperar que todo siga así, podamos seguir practicando fútbol. Otros deportes como el ciclismo o el béisbol, el favorito de los nicaragüenses, siguen practicándose. Las peleas de boxeo se realizan en campos abiertos, parques o gimnasios espaciosos para tratar de evitar los contagios. Nosotros estamos tratando de mantener la calma, mantenernos también en el ámbito deportivo a un 50%, porque si ya primeramente Dios pasan todas las cosas, pues Golden Boy nos avisa de que ya están listos para montar boxeo dentro de 2 meses ya en Estados Unidos, pues nosotros pues metemos el acelerador y ya estamos listos para pelear. Esa es más que todas las precauciones que estamos tratando de tomar. El alcohol gel, lavarnos bien las manos. Médicos advierten que todo deporte implica una interacción humana de menos de 1 metro de distancia, contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio de COVID-19. El gobierno nicaragüense tiene reportados oficialmente menos de 1 decena de contagios en el país. Más de 2.300.000 personas infectadas por el COVID en el mundo y 160.000 muertos. Estas son las cifras de los 185 países que están viviendo una crisis por esta enfermedad. El nuevo coronavirus ya deja al menos 160.000 muertos en el mundo. De acuerdo con un balance realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales, desde el brote inicial de COVID-19 en China en diciembre pasado hasta el domingo, se registraban más de 2.300.000 casos de contagio en 193 países o territorios. Sin embargo, estas cifras solo reflejan una parte de la totalidad de infectados en el mundo, debido a las políticas dispares en los distintos países para diagnosticar los casos. Estados Unidos, el país con más decesos, contabiliza más de 39.000 fallecimientos. Le siguen Italia con más de 23.000 y España con 20.000. Que registró su menor cifra de muertes diarias por coronavirus en casi un mes. Una señal esperanzadora según las autoridades cuando el país entra en la 6ª semana de confinamiento de su población. Doctor Simón, muy buenos días. Que los incrementos en hospitalizados y en nuevos casos de UCI también están en esa línea descendente que estamos observando las últimas semanas. Están claramente por debajo de un incremento del 1%. En Madrid, las autoridades de la capital guardaron 1 minuto de silencio frente a la Puerta del Sol en honor a los fallecidos por COVID-19. Francia, con 19.000 muertos, y Reino Unido, con unos 16.000, también son de los países más afectados por la pandemia. China continental, donde tuvo su brote inicial la nueva cepa de coronavirus, tiene menos de 5.000 fallecimientos. En las últimas 24 horas se han registrado 16 nuevos contagios y 0 muertes. El gobierno de Ecuador niega que haya fosas comunes en Guayaquil y mientras tanto muchas de las familias de esta ciudad costera no han podido ubicar a sus muertos. Trasiego constante de ambulancias en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Quito, donde cada vez llegan más enfermos de COVID-19. Aunque no es la capital, sino la ciudad costera de Guayaquil la que se está llevando la peor parte. La cantidad de fallecidos es tal que ni tan siquiera las funerarias ni las fuerzas del orden pueden recoger todos los cadáveres y las autoridades han ordenado la construcción de un cementerio de campaña. Tras días eternos en los que había cuerpos sin vida y ataúdes en las calles, nadie se cree las cifras del balance oficial de víctimas de la pandemia, que hablan de 456 muertos en todo el país y de un total de 9.022 contagiados. Este mismo balance reconoce que hay 731 fallecidos más probables por COVID-19. Aunque las autoridades niegan que haya fosas comunes, lo cierto es que algunas familias no han podido recuperar los restos de sus allegados. Entonces le digo, sácale ese nombre porque ese no es mi papá, le digo. Yo le digo, ¿y dónde está mi papá? Me dice, es imposible encontrarlo. Yo no le echo la culpa al hospital, yo no le echo la culpa a la morgue, porque es una locura en el hospital. Yo soy consciente de lo que está pasando. También son conscientes de lo que está pasando las fuerzas del orden y el personal sanitario, que trabaja casi sin descanso intentando salvar vidas.
En Quito, trompeta en mano y desde lo alto de la escalera de socorro, un bombero les rinde tributo a diario y también lleva algo de alegría a las calles, donde rige el estado de excepción desde hace más de un mes. Gracias a Dios porque han venido a darnos esa mano también para poder seguir adelante. Y no vamos a decaer, vamos a seguir adelante. Bueno, ahorita lo que están haciendo los bomberos con las serenatas en los diferentes hospitales está muy bien porque nos levantan la esperanza para poder seguir en la lucha de cada día. Una lucha que, según el gobierno, habría comenzado a dar fruto en la provincia del Guayas, con un menor número de muertos en hospitales. En Brasil, Jair Bolsonaro critica los confinamientos ordenados por los gobernantes regionales y pide el retorno del trabajo en su país. Miles de brasileños han protestado durante el fin de semana contra las medidas de aislamiento impuestas para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19. El presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, participó en una de esas concentraciones en Brasilia, la capital, donde criticó los confinamientos ordenados por los gobernadores regionales. El 70% acabará contaminándose, es inútil. Si no es hoy, será la semana que viene o el mes que viene, es una realidad. Debemos cuidar a las personas mayores y con problemas de salud. El resto, claro que también debe tener cuidado, pero saben que tienen que trabajar. El fútbol, el deporte rey en Brasil, está sufriendo un fuerte revés económico que Bolsonaro no entiende. El estadio está cerrado. Así como... ¿Cómo va a generar ingresos para pagar las nóminas? En Brasil, el país latinoamericano más castigado por la pandemia, ya han muerto casi 2.400 personas. La favela más grande de Brasil, ubicada en Río de Janeiro, recibió pruebas gratuitas para detectar el COVID-19. Solo las realizarán a las personas con síntomas más graves. Favela sin corona. Es el nombre del proyecto que ofrece pruebas gratuitas para detectar el nuevo coronavirus entre los habitantes de Rocinha, la favela más grande de Brasil. Pedro Berto, creador de la iniciativa, recolectó los recursos en Internet para comprar cientos de pruebas serológicas, que puso a disposición de esta comunidad de Río de Janeiro. El gobierno solo hará pruebas a quienes realmente estén muy mal. Si solo haces test a los más graves, no puedes monitorear el virus, no puedes crear estrategias realmente efectivas. Para realizarse el test, solo hace falta ir a una clínica privada de la favela y pasar por un análisis de sangre. El resultado se obtiene en 24 horas. En caso de recibir un diagnóstico de coronavirus, si el paciente tiene síntomas leves, pasa a cuarentena domiciliar. Pero si muestra síntomas más acentuados, es orientado hacia un centro de salud. Hay bastante riesgo de expansión en la comunidad porque de las pruebas que hemos hecho aquí, entre 40 y 50% son positivas. Con callejones estrechos, viviendas próximas y precarias que generalmente no tienen más de 2 cuartos, para las familias en las favelas, la cuarentena y el distanciamiento social resultan un desafío. A eso se le suma el hecho de que muchos de los residentes dependen de la economía informal, por lo que quedarse en casa y sin clientes en las calles ha afectado gravemente su economía. Brasil acumula en total cerca de 40.000 infectados de COVID-19 y más de 2.300 muertos. Y estas son algunas de las informaciones internacionales más destacadas de las últimas horas. Francia registra 395 nuevas muertes por coronavirus en 24 horas y se acerca a los 20.000 fallecidos. El primer ministro francés Édouard Philippe asegura que la normalidad no llegará antes de un largo periodo debido a la pandemia. A partir del próximo 11 de mayo comenzará el final paulatino del confinamiento. Ese día está fijada la vuelta de los niños al colegio, aunque no se conoce cómo se llevará a cabo. En el Reino Unido, el ejecutivo de Boris Johnson aún no ha decidido cuándo se retomarán las clases en los centros escolares. Las autoridades británicas quieren tener la certeza de que no se correrá ningún tipo de riesgo antes de anunciar una fecha concreta. Tenemos que estar seguros de que se gestiona adecuadamente la capacidad de efectuar pruebas y de suministrar equipos de protección y de que se podrá satisfacer una futura demanda de material. Tenemos que asegurarnos de que cualquier cambio que hagamos no conllevará riesgos de que se produzca una segunda fase de contagios.
La enfermedad ha causado 569 nuevas muertes en los hospitales del Reino Unido, una nación que sobrepasa los 16.000 fallecidos desde el comienzo de la crisis y cuyo gobierno es objeto de grandes críticas debido a la falta de material médico y a la gestión de la pandemia. En Italia ha descendido el número de decesos en 24 horas. Con 433 nuevos fallecidos, el país transalpino, el más afectado por el virus en Europa, registra más de 23.500 muertos a causa del virus. Muchos consideran que prolongar el confinamiento más allá del 3 de mayo podría no resultar efectivo y abogan por flexibilizar las restricciones de movimiento. Notable descenso en el número de muertos por coronavirus en España en las últimas 24 horas. Sanidad ha anunciado 410 fallecidos, la cifra más baja en casi un mes. Esto eleva a 20.453 las personas que han perdido la vida a causa de la pandemia. El número de positivos en España roza los 196.000. Este sábado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciaba la tercera prórroga del estado de alarma, que se extiende hasta el 9 de mayo. Pero el anuncio más esperado fue la relajación de las restricciones para los menores, que llevan sin pisar la calle desde hace más de un mes, en uno de los confinamientos más duros de Europa y del mundo. A partir del 27 de abril, los niños podrán salir brevemente de casa acompañados de un adulto. Sánchez también avanzó que la desescalada del confinamiento será diferente en todo el territorio, dependiendo de la evolución de la enfermedad en cada lugar. El pabellón 7 del recinto ferial de Madrid, uno de los hospitales de campaña habilitados en España para atender a pacientes con coronavirus, ha cerrado sus puertas. Una muestra del descenso de la presión asistencial tras reducirse significativamente el número de contagios. Durante el periodo más crítico de la pandemia, llegó a acoger a 1.500 enfermos. Tras su cierre, únicamente el pabellón 9 de la Feria de Madrid seguirá habilitado como hospital. Actualmente están ingresadas en sus instalaciones 669 personas. No obstante, toda la infraestructura técnica del pabellón 7 se mantendrá. Su clausura definitiva dependerá de la evolución de la pandemia. Aunque la curva de contagios por el coronavirus en España prosigue su tendencia a la baja, miles de personas mueren en los hospitales sin el consuelo del último adiós de familiares y amigos. Tampoco en los cementerios. Las restricciones limitan a 3 las personas que pueden asistir a los funerales. Además, deben guardar la distancia de seguridad. Marisa ha perdido a su padre y a su tío por el coronavirus. Junto a su tía asiste al entierro en el cementerio del Pobla Nou de Barcelona. Esto es muy indigno, porque es inhumano dejar morir a la gente así, sin tener la posibilidad de darles la oportunidad de irse acompañados. Detrás de cada féretro hay un drama. Familias enteras destrozadas por el coronavirus. Padres, madres, muchas personas mayores entre la fría estadística de fallecidos. La hermana Inmaculada había estado de misionera en Brasil, Colombia y Venezuela hasta que volvió a España. El coronavirus acabó con ella. Tenía 80 años. Sus compañeras de las hijas de Nazaret han venido a despedirse. Los trabajadores de la salud representan el 14% de los contagios del nuevo coronavirus en Argentina. Según informó el viernes el Ministerio de Salud, 3 de los infectados en el sector han fallecido, del total de poco más de 100 muertos. De las 2.669 personas que han sido confirmadas con coronavirus, 374 significan el 14% del total de los confirmados, entran dentro de la categoría trabajador de salud, personal de salud. El contagio entre el personal de la salud ha generado protestas en hospitales como el Belgrano, a las afueras de Buenos Aires, donde 18 trabajadores han dado positivo al nuevo coronavirus. Y aceptaron hacernos el testeo masivo. Lo vamos a hacer en tanda, los gremios vamos a controlar y vamos a regular que lo que se haga sea lo que se acordó, de darnos los insumos. Igual seguimos manteniendo la postura de que si no tenemos los insumos necesarios para circular adentro del hospital, no vamos a trabajar, digamos. Argentina se encuentra en aislamiento obligatorio desde el pasado 20 de marzo, aunque la cuarentena se extenderá al menos hasta el 26 de abril. Las autoridades evalúan flexibilizar algunas de las restricciones. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos.
11 cineastas de diferentes partes del mundo nos muestran sus historias, donde el ser humano convive con la naturaleza o la destruye lentamente. Interdependence. Una película que nos hará reflexionar. El martes 22 de abril a las 9:30 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Hay muchísima presión, hay muchísimos nervios y también muchísima emoción. 3 de los 7 cocineros se despiden el día de hoy con todo el sabor y por supuesto pues esa alegría de los guanacastecos. Para el día de hoy tenemos chanfaina. La chanfaina es un plato pues no de festividad, pero sí es un plato de compartir. Se acostumbra a hacer la chanfaina con las vísceras. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Gracias por informarse con la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Seize Chacón Cordero le saluda. A esta hora repasamos los datos dados a conocer ayer por el Ministerio de Salud cuando se cumplen 44 días de la emergencia por el COVID-19. Estos son los principales datos que se dieron a conocer ayer domingo 19 de abril en la conferencia de prensa en la que participa el ministro de Salud Daniel Salas y autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Vemos acá 660 casos positivos, 5 casos nuevos, 112 personas recuperadas, que son 15 nuevos pacientes que logran vencer a la enfermedad. Además, los internados son 14 y 4 personas en cuidados intensivos. Entre otros de los datos también destacan el total de cantones con casos recuperados, que son 33, un total de 10.417 pruebas realizadas, 7.142 casos descartados y el lamentable fallecimiento de una persona más para un total de 5 pacientes. En el Ministerio de Salud confirmaron que se trataba de un paciente adulto mayor de 69 años de edad, vecino de San José, quien tenía factores de riesgo, como lo es la hipertensión arterial. Estos son los datos que se destacan del último informe emitido ayer domingo por el Ministerio de Salud. Por supuesto que hoy a las 12:45 estarán actualizando los datos correspondientes a este lunes 20 de abril. Y por supuesto lo invitamos también a sintonizar esta conferencia de prensa por Costa Rica Noticias. Ahora vamos a otras informaciones, siempre relacionadas con el COVID-19, porque Alajuela pasó de ser la provincia con más casos positivos por COVID-19 a la primera en no tener un solo internado en su hospital. Además, la cifra de recuperados en el país llegó a 112 y son personas de 33 cantones. Costa Rica sumó 15 personas más recuperadas por el COVID-19 para este domingo y así superó la barrera de los 100 cuando se cumplen 44 días de la emergencia. Según el reporte presentado por el Ministerio de Salud, el Cantón Central de Alajuela es el que tiene mayor número de recuperados, pese a haber sido por varias semanas el que presentaba la mayor cantidad de casos. Al día de hoy, 112 se registran como recuperados, los cuales pertenecen a 33 cantones de las 7 provincias. El cantón que más ha reportado personas recuperadas es el de Alajuela, el Cantón Central, que tiene un total de 33 personas recuperadas. Y las buenas noticias para el Cantón Central de Alajuela no es solo por bajar la curva del contagio, pese a haber sido donde se dieron los primeros casos. Un hecho bonito es que en el hospital de Alajuela no hay ya ningún paciente positivo internado en la unidad de cuidados intensivos ni en hospitalización, solamente hay 8 pacientes sospechosos. Otra de las buenas noticias es que el total de las pruebas realizadas en sitios centinelas dieron negativo. Esta es una vigilancia complementaria al COVID-19
y lo que se analiza es cuáles virus están circulando en nuestro país. Tuvimos 141 pruebas realizadas esta semana en esos sitios Centinela, como les digo, que están ubicados en diferentes partes del país, y todos dieron negativo por COVID-19. Los pacientes internados en este momento en todo el país son 10, de los cuales 5 están en unidades de cuidados intensivas y 10 en medicina general en los hospitales de La Caja. Costa Rica bajó en 5 días 13 niveles en el ranking de los países con mayor cantidad de contagios, ubicándose el martes anterior en el puesto 91 y cerrando la semana 7 desde que se detectó el primer caso en el nivel 104 de 185 países con casos positivos. La Caja Costarricense de Seguro Social finalizó ayer domingo la unidad médica móvil en el Hospital de los Chiles en la zona norte. El armado de las instalaciones inició el pasado sábado. Según informó la institución, el objetivo es aumentar la capacidad local de respuesta en el Hospital de los Chiles ante el COVID-19. Con esto, el servicio de emergencias se trasladará a la unidad médica móvil para la atención de pacientes que presentan otras patologías. Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, señaló que la unidad médica móvil tendrá un área total de trabajo de 130 metros cuadrados. Además, cuenta con todos los requerimientos para la atención de pacientes con COVID-19. La Caja Costarricense de Seguro Social también empezará a distribuir a partir de hoy equipos de realización de pruebas COVID en los hospitales regionales y periféricos, con el fin de aumentar la capacidad diagnóstica y fortalecer la atención en estos hospitales. Aclararle a la población que este hospital de campaña se va a utilizar para ver las emergencias usuales que tiene el Hospital de los Chiles, y se va a hacer otra área específica para atender los pacientes respiratorios. Así vamos a tener un flujo diferenciado de los pacientes, y esto es producto de las giras que está realizando el Ministerio de Salud en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y de la Caja a los diferentes centros médicos. Estas giras comenzaron la semana pasada, ya visitamos Los Chiles, Nicoya, Liberia, Upala, Limón, Guapiles, Turrialba y Cartago, y en las próximas semanas vamos a visitar los centros y las áreas de salud que hacen falta. Hoy llegará al país un vuelo con costarricenses que se encuentran varados en Estados Unidos y Europa. El gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, aseguró que el vuelo viajará desde Houston, Estados Unidos, y una vez que aterrice en nuestro país se aplicarán los protocolos similares a los que se usaron con el viaje que llegó a Costa Rica el viernes anterior y donde se logró detectar a 2 pacientes positivos con el COVID-19. Según Ruiz, la Caja ya está coordinando con la Cancillería para que los costarricenses tomen medidas de precaución para su llegada en cuanto al uso de implementos de seguridad personal. Todos los viajeros que regresen a nuestro país deben tomar una cuarentena de 14 días como orden sanitaria. Todos estos pasajeros, cuando lleguen al aeropuerto, se les va a realizar una encuesta en conjunto con el Ministerio de Salud, se les va a realizar un examen físico, y a aquellos pasajeros que sean necesarios se les realizarán las pruebas correspondientes. Por eso es muy importante hacerle un llamado a los familiares de estos pasajeros, de que es muy probable que el tiempo que vayan a durar desde que el avión aterriza hasta que ellos salgan del aeropuerto se vaya a prolongar un poco. Y tenemos muy buenas noticias porque tras más de 5 años de espera y procedimientos médicos, una pareja de Grecia se convirtieron en los padres de la primera bebé fecundada por el método in vitro en la Caja Costarricense de Seguro Social. La pequeña Isabel Lucía nació por cesárea el sábado a las 8:50 de la noche en el Hospital de la Mujer. Esta fotografía de Enrique Rodríguez con la pequeña Isabel Lucía en brazos se hizo viral la noche del sábado en nuestro país. Ella es la primera bebé nacida mediante fecundación in vitro en el sistema de salud público de la Caja Costarricense de Seguro Social. Su madre, Kaylin Molina, conversó vía telefónica con Costa Rica Noticias desde el Hospital de la Mujer, donde se encuentra internada, pues el sábado en la noche fue sometida a cesárea, pese a varias horas de labor de parto. Nosotros estamos sumamente felices, un poco tal vez hasta incrédulos, porque fue algo que hemos anhelado mucho, que ya hoy lo tenemos y es una gran bendición. Más bien siento que no esperamos tanto como otras parejas, pero esperamos 5 años. 5 años de luchas, de procedimientos, de procesos, de someterse a los protocolos de la Caja,
y demás estudios que tuvimos que realizarnos. Esta familia es vecina de Grecia. El padre de Isabel es vendedor de lotería y su madre espera ingresar a la universidad dentro de algunos meses. Su historia de vida con la fecundación in vitro inició 5 años atrás y hoy celebran ser la primera pareja elegida por la Caja para cumplir su sueño de ser padres. Yo tenía problemas, problemas no, yo lo he llamado siempre obstáculos y tuve un obstáculo para concebir y nos pusimos en control. Tuvimos que esperar un tiempo a que estuviera el edificio del FIP hecho y empezamos con ese proceso. Fuimos la primera pareja beneficiada con el procedimiento y hoy somos la primera pareja bendecida con ese bebé que tanto hemos esperado. Mario Ruiz, gerente médico de la institución, señaló que 12 parejas más tienen embarazos avanzados, luego de ser tratados en la unidad de medicina reproductiva de alta complejidad de la Caja. Este laboratorio tuvo un costo de cerca de $8.5 millones y tenemos 12 parejas más que están esperando recibir una buena noticia en sus casas. Creemos que dentro de todo este ambiente que tenemos ahorita del COVID es algo que nos da muchísima esperanza de que la vida continúa, de que vamos a salir adelante y de que esto es solo un reto más que tenemos que sobrepasar como país. Isabel Lucía pesó 530 gramos y midió 46 centímetros y tanto ella como su madre se encuentran internadas en el Hospital de la Mujer en perfecto estado de salud. Y en medio de la crisis por el COVID-19, una fundación ubicada en la zona roja de San José lleva alimento y estudio diariamente a una población de entre 40 y 50 niños. Aunque esta fundación tiene muchos años de ayudar, aseguran que desde que inició la emergencia por la pandemia, más personas se han acercado a pedirles alimento porque perdieron sus empleos y no tienen ingresos para sus familias. Roberto Murillo es la cara de uno de los tantos héroes anónimos en medio de la crisis sanitaria y económica que enfrenta Costa Rica y el mundo a causa del COVID-19. Él, al igual que decenas de voluntarios, acuden cada día a la Fundación Grítalo, ubicada en la zona roja de San José, para llevar alimento, educación y esperanza a decenas de familias en condición vulnerable. Aunque su trabajo ya lleva varios años, han tenido que ampliar su cobertura para dar más ayudas en las últimas semanas, producto de la crisis por el COVID. Muchísimas familias de las que se han acercado son que ya venían viviendo en pobreza, en vulnerabilidad, pero también han habido otras que se han acercado que nos han contado su historia, que han perdido su trabajo y que están viviendo una situación difícil en su economía. Esta fundación cuenta con un comedor infantil donde los menores almuerzan y luego pueden quedarse haciendo sus tareas o estudiando. Pero su ayuda también va de puerta en puerta en varias zonas del país. Las familias beneficiadas solicitaron la atención mediante un formulario que la fundación habilitó en sus redes sociales. Sin embargo, los voluntarios aseguran que entre las entregas también encuentran personas que necesitan ayuda y no son parte de los beneficiados de la asociación. Don Delio, un señor de Puriscal, íbamos a ir a entregarle a una familia, pero la familia no estaba y nos encontramos a Don Delio. Se fue a visitar a la casa de él, es una casa bastante viejita, él vive solo, es un adulto mayor, entonces pudimos compartir con él y él estuvo muy contento de que fuéramos a visitarle. Una persona que ni siquiera estaba dentro de nuestra lista, pero al final, como no estaba la familia a la que fuimos a buscar, él se vio beneficiado y es de las cosas que Dios hace muchas veces. En promedio, los voluntarios de Grítalo atienden diariamente entre 40 y 50 niños. Además, en sus bases de datos tienen inscritos a 135 menores y sus madres. Si desea brindar su granito de arena, lo puede hacer contactando a los encargados mediante las redes sociales de Fundación Grítalo o mediante el número de teléfono 2294 1600. Recuerde que manos que dan nunca estarán vacías.
A partir de esta semana, la Comisión Nacional de Emergencias entregará diarios de alimentos y productos básicos de limpieza a 5.000 familias indígenas afectadas por la crisis del COVID-19. En una primera fase se espera llegar con esta ayuda humanitaria a 37 familias indígenas de la comunidad Noble Buglé en condición de vulnerabilidad. Además, se coordina por medio del trabajo logístico la distribución de alimentos al resto de las familias en el transcurso de la semana. Estos diarios de primera necesidad incluyen alimentos como aceite, arroz, frijoles, atún, avena, leche, azúcar, sal, pasta y leche en polvo. Además, se entrega un paquete de artículos de limpieza con desinfectantes y alcohol en gel. Como parte de las necesidades de asistencia humanitaria que tiene la población en el país, hemos identificado también el segmento de población indígena, aproximadamente unas 5.000 familias en esta primera instancia, como prioridad número 1 se estarían abasteciendo. Hemos iniciado desde el miércoles, ayer y hoy continuamos con este abastecimiento de las diferentes comunidades y para el día lunes esperamos ya haber terminado esta primera fase con la cobertura de 5.000 familias. Algo que se está coordinando con la CONAI, el despacho del Viceministerio de la Presidencia y también los comités que están organizados y las asociaciones en estas comunidades indígenas. La Fundación Mafre donará 200 millones de colones para la atención del COVID-19 en nuestro país. Los recursos van destinados para la atención prioritaria de pacientes en riesgo y para el acceso de insumos médicos y de seguridad, así como el aislamiento de los tratantes y pacientes. La donación se hará en coordinación con las instituciones responsables del Estado para atender la emergencia. A las 10 de la mañana de este domingo se registró una erupción moderada con una columna de 1.500 metros sobre la altura del cráter del volcán Rincón de la Vieja, expulsando gases, lodo, ceniza y materiales calientes del lago. Según informó la Comisión Nacional de Emergencias, los comités comunales de Gavilán y Buenos Aires mantienen monitoreo del volcán y de los cauces de los ríos aledaños a las comunidades. La Comisión Nacional de Emergencias le pidió a la población mantenerse vigilante de los eventos y alejada de los ríos donde han caído los materiales por la erupción de este volcán. La erupción se eleva a unos 1.500 metros sobre la cima del volcán, expulsando gases, lodo, ceniza, materiales calientes del lago y por la altura alcanzada estos son derramados hacia los ríos que nacen en la parte alta del volcán. Se observa el descenso de materiales calientes conocidos como lahares o flujos de lodo por los principales ríos como el Pénjamo, el río Azul y la Quebrada Azufrada. Y estas son otras informaciones nacionales que también destacan de las últimas horas. Posiblemente usted es una de las personas que en estos días de aislamiento social ha pasado una o varias noches sin poder dormir. Pasar más tiempo frente al televisor, a la computadora o el celular, sumado a la disminución de actividad física, el estrés generado por la incertidumbre económica y la preocupación por la salud en este momento son causas suficientes para generar insomnio. Según los expertos, el estrés produce ansiedad que afecta directamente el sueño. Ya las personas no tienen como una jornada como antes, entonces se levantan muy tarde, se acuestan muy tarde también porque se quedan viendo series en Netflix, se quedan viendo películas o también por la misma ansiedad pueden seguir pensando durante la noche. Piensan en sus deudas económicas, piensan en su trabajo, piensan en su familia, entonces el estar constantemente con este tema en la cabeza puede hacer que mi sueño claramente esté peor, ¿verdad?, que en cualquier momento de la vida. Algunas recomendaciones son no utilizar aparatos tecnológicos al menos una hora antes de dormir, respetar los horarios de descanso y no automedicarse. La automedicación nunca va a ser recomendable, entonces si ya es una situación de insomnio donde no hay nada natural que a mí me facilite, sí es necesario buscar ayuda de relajante o algo que sea natural, pero ya automedicarme con alguna pastilla que a otro vecino o familiar le funcione no sería lo más recomendado. Si ya realmente yo no puedo conciliar el sueño, sí es importante buscar un especialista. Ya lo sabe, en estos días de aislamiento procure canalizar la ansiedad por medio de la lectura, ejercicios de relajación y disminuya las horas que pasa frente al televisor para conciliar un sueño placentero. Si aún con esas recomendaciones no logra dormir, lo mejor es consultar con un especialista. Pintar
cortarse las uñas o cambiarse el color de cabello siempre ha estado dentro de la rutina de las mujeres. Sin embargo, durante el aislamiento social, estas actividades han dejado de ser prioridad, lo que ha puesto en apuros a salones de belleza de todo el país. No obstante, no se han quedado de brazos cruzados. Por eso han optado por ofrecer promociones, certificados de regalo y envío de productos a domicilio. Así lo ha hecho IO Salón y Estética, ubicado en la Agonía de Alajuela. La crisis del COVID-19 nos ha afectado directamente, tanto que hemos tenido que reinventarnos. Ahora nosotros estamos dando el servicio de entrega a domicilio de productos de cuidado en casa, para que todos nuestros clientes se puedan mantener lo que son sus uñas, su cabello y su estética, mientras que puedan volver a nuestro salón. También nosotros estamos dando el servicio de certificados de regalo, donde puedes pagarlo y puedes utilizarlo para después. También tenemos diferentes tipos de promociones. Otro caso similar es el de Rebeca Pérez, estilista con 16 años de experiencia. Ella es propietaria de Ruby Studio, ubicado en San Rafael Abajo de Desamparados, y quien ha optado por trabajar con un cliente a la vez, implementar el uso de mascarillas y el servicio a domicilio. Implementamos lo que es el servicio express con los productos y el servicio express con lo que son tintes, alisados y tratamientos para que nuestros clientes no se tengan que mover de sus casas. Sabemos que la salud es muy importante para ustedes y para nosotros y les instamos que nos ayuden en alguna de las formas, ya sea viniendo a visitarnos sabiendo que estamos pensando en su salud y en la nuestra, o que nos ayuden por medio de sus pedidos o que hagamos su express por medio de las redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook. Nos encuentran como Ruby Studio y pueden externar ahí sus consultas y con gusto les estaremos atendiendo. En Costa Rica Noticias queremos extenderle la mano a pequeños empresarios. Si usted es emprendedor o pyme y ha tenido que reinventarse, contáctese con nosotros al correo mvalerio@sinart.go.cr. Hacemos una pausa comercial. Quédese que volvemos con más de la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Si bien es cierto, hay muchísima preocupación por lo que sucede con el curso lectivo de este año 2020, hay algunas maneras para detener a los estudiantes y sigan recibiendo clases. Además, aquí en el 13, el próximo lunes, tendremos tremendas leyendas. Bueno, esto y más aquí, recuerde, este lunes 8 de la mañana, nuestra revista Café Nacional. Acompáñenos. Un pueblo en marcha, pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la jacana espinosa, un ave que habita Costa Rica y que logra transportar sus polluelos debajo de sus alas. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. La jacana espinosa centroamericana es una especie residente abundante en los humedales de la zona norte de nuestro país, así como en Guanacaste y en el área de Río Frío y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro. A esta especie se le ha visto transportar sus polluelos debajo de sus alas para protegerlos. Los machos defienden un territorio de aproximadamente 1.600 metros cuadrados, mientras que las hembras uno de 3.650 metros cuadrados, que incluye de 1 a 4 machos. La hembra frecuentemente se relaciona con varios machos que incuban varias nidadas al mismo tiempo. Se reproducen durante la estación lluviosa en Guanacaste.
y normalmente durante todo el año en áreas con aguas permanentes. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Y en las informaciones internacionales, el presidente Daniel Ortega asegura que la situación por el COVID-19 está controlada en su país y por eso no impondrá medidas sanitarias. Nicaragua es el único país del mundo donde se está llevando a cabo un campeonato de fútbol. El deporte no se detiene en Nicaragua. Mientras las ligas de fútbol y los eventos deportivos de todo el mundo, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fueron suspendidos por la pandemia del nuevo coronavirus, en el país centroamericano aún rueda la pelota. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró en la semana, en su primera aparición pública tras un mes de ausencia, que el avance de la pandemia en el país es lento y rechazó declarar cuarentena, cerrar fronteras o exigir el distanciamiento social como hace el resto del planeta. La Liga de Fútbol Nicaragüense es la única en América Latina que se mantiene activa. Los partidos se juegan a puerta cerrada y antes de cada enfrentamiento los jugadores se lavan las manos, usan alcohol con gel en las pausas y evitan saludar con las manos a los árbitros y oponentes. A pesar de esta pandemia mundial que está azotando a todas las personas, está acabando mundialmente, hay criterios que estamos arriesgando nuestras vidas, otros que, como nosotros pensamos, que estamos haciendo lo que nos gusta, protegiéndonos lo mejor posible y sacando la liga adelante, que es lo más importante, nosotros irnos desarrollando y seguir jugando y cuidándonos, también protegiéndonos. Bueno, pues es una decisión que se toma en consenso con el Ministerio de Salud, el MINSA. Ellos han tomado algunas medidas de prevención, como algunas medidas que tenemos que tomar antes de empezar el partido, jugar a puerta cerrada y bueno, estamos cumpliendo las normas. La situación en el país sigue estable y vamos a esperar que todo siga así, podamos seguir practicando fútbol. Otros deportes como el ciclismo o el béisbol, el favorito de los nicaragüenses, siguen practicándose. Las peleas de boxeo se realizan en campos abiertos, parques o gimnasios espaciosos para tratar de evitar los contagios. Nosotros estamos tratando de mantener la calma, mantenernos también en el ámbito deportivo a un 50%, porque si ya primeramente Dios pasan todas las cosas, pues Golden Boy nos avisa de que ya están listos para montar boxeo dentro de 2 meses ya en Estados Unidos, pues nosotros pues metemos el acelerador y ya estamos listos para pelear. Esa es más que todas las precauciones que estamos tratando de tomar, el alcohol gel, lavarnos bien las manos. Médicos advierten que todo deporte implica una interacción humana de menos de 1 metro de distancia, contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio de COVID-19. El gobierno nicaragüense tiene reportados oficialmente menos de una decena de contagios en el país. Más de 2.600.000 personas infectadas por el COVID en el mundo y 160.000 muertos. Estas son las cifras de los 185 países que están viviendo una crisis por esta enfermedad. El nuevo coronavirus ya deja al menos 160.000 muertos en el mundo. De acuerdo con un balance realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales, desde el brote inicial de COVID-19 en China en diciembre pasado hasta el domingo, se registraban más de 2.300.000 casos de contagio en 193 países o territorios. Sin embargo, estas cifras solo reflejan una parte de la totalidad de infectados en el mundo, debido a las políticas dispares en los distintos países para diagnosticar los casos. Estados Unidos, el país con más decesos, contabiliza más de 39.000 fallecimientos. Le siguen Italia con más de 23.000 y España con 20.000, que registró su menor cifra de muertes diarias por coronavirus en casi un mes. Una señal esperanzadora según las autoridades cuando el país entra en la 6ª semana de confinamiento de su población. Doctor Simón, muy buenos días. Que los incrementos en hospitalizados y en nuevos casos de UCI también están en esa línea descendente que estamos observando las últimas semanas. Están claramente por debajo de un incremento del 1%. En Madrid, las autoridades de la capital guardaron un minuto de silencio frente a la Puerta del Sol en honor a los fallecidos por COVID-19.
Francia, con 19.000 muertos, y Reino Unido, con unos 16.000, también son de los países más afectados por la pandemia. China continental, donde tuvo su brote inicial la nueva cepa de coronavirus, tiene menos de 5.000 fallecimientos. En las últimas 24 horas se han registrado 16 nuevos contagios y 0 muertes. El gobierno de Ecuador niega que haya fosas comunes en Guayaquil y mientras tanto muchas de las familias de esta ciudad costera no han podido ubicar a sus muertos. Trasiego constante de ambulancias en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Quito, donde cada vez llegan más enfermos de COVID-19. Aunque no es la capital, sino la ciudad costera de Guayaquil la que se está llevando la peor parte. La cantidad de fallecidos es tal que ni tan siquiera las funerarias ni las fuerzas del orden pueden recoger todos los cadáveres y las autoridades han ordenado la construcción de un cementerio de campaña. Tras días eternos en los que había cuerpos sin vida y ataúdes en las calles, nadie se cree las cifras del balance oficial de víctimas de la pandemia, que hablan de 456 muertos en todo el país y de un total de 9.022 contagiados. Este mismo balance reconoce que hay 731 fallecidos más probables por COVID-19. Aunque las autoridades niegan que haya fosas comunes, lo cierto es que algunas familias no han podido recuperar los restos de sus allegados. Entonces le digo, sácale ese nombre porque ese no es mi papá, le digo. Yo le digo, ¿y dónde está mi papá? Me dice, es imposible encontrarlo. Yo no le echo la culpa al hospital, yo no le echo la culpa a la morgue, porque es una locura en el hospital. Yo soy consciente de lo que está pasando. También son conscientes de lo que está pasando las fuerzas del orden y el personal sanitario, que trabaja casi sin descanso intentando salvar vidas. En Quito, trompeta en mano y desde lo alto de la escalera de socorro, un bombero les rinde tributo a diario y también lleva algo de alegría a las calles, donde rige el estado de excepción desde hace más de un mes. Gracias a Dios porque han venido a darnos esa mano también para poder seguir adelante. Y no vamos a decaer, vamos a seguir adelante. Bueno, ahorita lo que están haciendo los bomberos con las serenatas en los diferentes hospitales está muy bien porque nos levantan la esperanza para poder seguir en la lucha de cada día. Una lucha que, según el gobierno, habría comenzado a dar fruto en la provincia del Guayas, con un menor número de muertos en hospitales. En Brasil, Jair Bolsonaro critica los confinamientos ordenados por los gobernantes regionales y pide el retorno del trabajo en su país. Miles de brasileños han protestado durante el fin de semana contra las medidas de aislamiento impuestas para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19. El presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, participó en una de esas concentraciones en Brasilia, la capital, donde criticó los confinamientos ordenados por los gobernadores regionales. El 70% acabará contaminándose, es inútil. Si no es hoy, será la semana que viene o el mes que viene, es una realidad. Debemos cuidar a las personas mayores y con problemas de salud. El resto, claro que también debe tener cuidado, pero saben que tienen que trabajar. El fútbol, el deporte rey en Brasil, está sufriendo un fuerte revés económico que Bolsonaro no entiende. El estadio está cerrado. Así como... ¿Cómo va a generar ingresos para pagar las nóminas? En Brasil, el país latinoamericano más castigado por la pandemia, ya han muerto casi 2.400 personas. La favela más grande de Brasil, ubicada en Río de Janeiro, recibió pruebas gratuitas para detectar el COVID-19. Solo las realizarán a las personas con síntomas más graves. Favela sin corona. Es el nombre del proyecto que ofrece pruebas gratuitas para detectar el nuevo coronavirus entre los habitantes de Rocinha, la favela más grande de Brasil. Pedro Berto, creador de la iniciativa, recolectó los recursos en Internet para comprar cientos de pruebas serológicas, que puso a disposición de esta comunidad de Río de Janeiro. El gobierno solo hará pruebas a quienes realmente estén muy mal. Si solo haces test a los más graves, no puedes monitorear el virus, no puedes crear estrategias realmente efectivas. Para realizarse el test, solo hace falta ir a una clínica privada de la favela y pasar por un análisis de sangre. El resultado se obtiene en 24 horas. En caso de recibir un diagnóstico de coronavirus, si el paciente tiene síntomas leves, pasa a cuarentena domiciliar. Pero si muestra síntomas más acentuados, es orientado hacia un centro de salud.
Hay bastante riesgo de expansión en la comunidad porque de las pruebas que hemos hecho aquí, entre 40 y 50% son positivas. Con callejones estrechos, viviendas próximas y precarias que generalmente no tienen más de 2 cuartos, para las familias en las favelas, la cuarentena y el distanciamiento social resultan un desafío. A eso se le suma el hecho de que muchos de los residentes dependen de la economía informal, por lo que quedarse en casa y sin clientes en las calles ha afectado gravemente su economía. Brasil acumula en total cerca de 40.000 infectados de COVID-19 y más de 2.300 muertos. Y estas son algunas de las informaciones internacionales más destacadas de las últimas horas. Francia registra 395 nuevas muertes por coronavirus en 24 horas y se acerca a los 20.000 fallecidos. El primer ministro francés Édouard Philippe asegura que la normalidad no llegará antes de un largo periodo debido a la pandemia. A partir del próximo 11 de mayo comenzará el final paulatino del confinamiento. Ese día está fijada la vuelta de los niños al colegio, aunque no se conoce cómo se llevará a cabo. En el Reino Unido, el ejecutivo de Boris Johnson aún no ha decidido cuándo se retomarán las clases en los centros escolares. Las autoridades británicas quieren tener la certeza de que no se correrá ningún tipo de riesgo antes de anunciar una fecha concreta. Tenemos que estar seguros de que se gestiona adecuadamente la capacidad de efectuar pruebas y de suministrar equipos de protección y de que se podrá satisfacer una futura demanda de material. Tenemos que asegurarnos de que cualquier cambio que hagamos no conllevará riesgos de que se produzca una segunda fase de contagios. La enfermedad ha causado 569 nuevas muertes en los hospitales del Reino Unido, una nación que sobrepasa los 16.000 fallecidos desde el comienzo de la crisis y cuyo gobierno es objeto de grandes críticas debido a la falta de material médico y a la gestión de la pandemia. En Italia ha descendido el número de decesos en 24 horas. Con 433 nuevos fallecidos, el país transalpino, el más afectado por el virus en Europa, registra más de 23.500 muertos a causa del virus. Muchos consideran que prolongar el confinamiento más allá del 3 de mayo podría no resultar efectivo y abogan por flexibilizar las restricciones de movimiento. Notable descenso en el número de muertos por coronavirus en España en las últimas 24 horas. Sanidad ha anunciado 410 fallecidos, la cifra más baja en casi un mes. Esto eleva a 20.453 las personas que han perdido la vida a causa de la pandemia. El número de positivos en España roza los 196.000. Este sábado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciaba la tercera prórroga del estado de alarma, que se extiende hasta el 9 de mayo. Pero el anuncio más esperado fue la relajación de las restricciones para los menores, que llevan sin pisar la calle desde hace más de un mes, en uno de los confinamientos más duros de Europa y del mundo. A partir del 27 de abril, los niños podrán salir brevemente de casa acompañados de un adulto. Sánchez también avanzó que la desescalada del confinamiento será diferente en todo el territorio, dependiendo de la evolución de la enfermedad en cada lugar. El pabellón 7 del recinto ferial de Madrid, uno de los hospitales de campaña habilitados en España para atender a pacientes con coronavirus, ha cerrado sus puertas. Una muestra del descenso de la presión asistencial tras reducirse significativamente el número de contagios. Durante el periodo más crítico de la pandemia, llegó a acoger a 1.500 enfermos. Tras su cierre, únicamente el pabellón 9 de la Feria de Madrid seguirá habilitado como hospital. Actualmente están ingresadas en sus instalaciones 669 personas. No obstante, toda la infraestructura técnica del pabellón 7 se mantendrá. Su clausura definitiva dependerá de la evolución de la pandemia. Aunque la curva de contagios por el coronavirus en España prosigue su tendencia a la baja, miles de personas mueren en los hospitales sin el consuelo del último adiós de familiares y amigos. Tampoco en los cementerios. Las restricciones limitan a 3 las personas que pueden asistir a los funerales. Además, deben guardar la distancia de seguridad. Marisa ha perdido a su padre y a su tío por el coronavirus. Junto a su tía asiste al entierro en el cementerio del Pobla Nou de Barcelona. Esto es muy indigno, porque es inhumano dejar morir a la gente así, sin tener la posibilidad de darles la oportunidad de irse acompañados.
Detrás de cada féretro hay un drama. Familias enteras destrozadas por el coronavirus. Padres, madres, muchas personas mayores entre la fría estadística de fallecidos. La hermana Inmaculada había estado de misionera en Brasil, Colombia y Venezuela hasta que volvió a España. El coronavirus acabó con ella, tenía 80 años. Sus compañeras de las Hijas de Nazaret han venido a despedirse. Los trabajadores de la salud representan el 14% de los contagios del nuevo coronavirus en Argentina. Según informó el viernes el Ministerio de Salud, 3 de los infectados en el sector han fallecido, del total de poco más de 100 muertos. De las 2.669 personas que han sido confirmadas con coronavirus, 374 significan el 14% del total de los confirmados, entran dentro de la categoría trabajador de salud, personal de salud. El contagio entre el personal de la salud ha generado protestas en hospitales como el Belgrano, a las afueras de Buenos Aires, donde 18 trabajadores han dado positivo al nuevo coronavirus. Y aceptaron hacernos el testeo masivo. Lo vamos a hacer en tanda, los gremios vamos a controlar y vamos a regular que lo que se haga sea lo que se acordó, de darnos los insumos. Igual seguimos manteniendo la postura de que si no tenemos los insumos necesarios para circular adentro del hospital, no vamos a trabajar, digamos. Argentina se encuentra en aislamiento obligatorio desde el pasado 20 de marzo, aunque la cuarentena se extenderá al menos hasta el 26 de abril. Las autoridades evalúan flexibilizar algunas de las restricciones. Hasta aquí esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Lo invitamos a continuar con la programación de 13 Costa Rica Televisión. No olvide informarse con nuestra edición meridiana y por supuesto estar pendiente de la conferencia de prensa a eso de las 12:45 correspondiente a este lunes 20 de abril. Que tenga un lindo día. Si no podés ir a clases, las clases vienen a vos. Te invitamos a ver Aprendo en Casa, contenidos educativos para ayudarte a aprovechar mejor el tiempo ahora que no podés ir a clases. Aprendo en Casa, de lunes a viernes a las 10 de la mañana para niñas y niños y 3 de la tarde para jóvenes. Te esperamos. Una producción del MEP, UNED y CINAR Costa Rica Medios. ¿Cómo se prepara una chanfaina guanacasteca en la sazón que nos une? En una olla grande, cocine a fuego medio las vísceras y la cabeza de cerdo. Agregue chile dulce, cebolla, ajos y orégano. Luego agregue algunas lecciones inolvidables. El crocante no lo trabajaste bien, muy grueso, ¿verdad? Si vas a hacer un chip hay que trabajarlo con una bandolina o algo bien delgadito. Y listo. Disfrute de la sazón que nos une. Estás viendo 13 Costa Rica Televisión. O sea, yo estoy segura que cualquier persona que uno le pregunte se va a sentir mucho más tranquila de saber que un estudiante hizo los procedimientos varias veces en simuladores, porque de verdad a veces uno llega y dice como, soy estudiante de enfermería, y entonces la gente probablemente se imagina como, uy, esta muchacha es la primera vez que va a hacer esto, y o sea, y qué miedo, digamos, pero generaría muchísima más tranquilidad para una persona saber que sí es un estudiante, pero ese estudiante practicó ese procedimiento muchísimas veces, fue evaluado, fue corregido, y que ya digamos uno va y asegura que va a salir bien. Mi nombre